Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes se inaugura el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la invasión rusa de Ucrania es el tema principal. Esta reunión apunta a culminar con la publicación de una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en el país. Mientras tanto, una investigación de otro tipo está en curso en Italia para encontrar a 4 presuntos contrabandistas, después del trágico naufragio de una embarcación de madera abarrotada de migrantes, en la que murieron casi 60 personas, entre ellas 12 niños. Imágenes impactantes llegan de El Salvador, del traslado de un primer grupo de 2.000 pandilleros a una nueva prisión, a 74 kilómetros de San Salvador. Un complejo preparado para albergar hasta 40.000 personas capturadas bajo el estado de emergencia del país. Una prisión que ha sido objeto de duras críticas por supuestas violaciones de los derechos humanos y contradicciones con las normas internacionales. Y el día de hoy les traemos un reportaje desde Ucrania de la reconstrucción de la devastada Bucha, que fue el escenario de terribles masacres durante la ocupación rusa. Y no se pierdan nuestro repaso del Festival de Cine de Berlín, que dio el Oso de Oro al cine social y premió la diversidad sexual. Todo esto está en nuestro informativo de hoy. Vamos con los titulares. Llamamientos a la calma después del violento ataque perpetrado por cientos de colonos israelíes contra varias poblaciones palestinas en Cisjordania. Una investigación está en marcha para identificar a 4 presuntos traficantes de Turquía tras la muerte de 60 migrantes. Los crímenes de guerra en Ucrania serán el tema central de la sesión del Consejo de Derechos Humanos que comienza este lunes en Ginebra. Batalla final por Bakhmut entre rusos y ucranianos. El jefe de la diplomacia saudí visita por primera vez Kiev. Tras atajar la crisis energética, Europa entra en una nueva crisis, la crisis del coste de la vida. El aumento de los precios de los alimentos es lo que más afecta a la población. Un muerto, más de 300 heridos, 75 casas quemadas, así como decenas de vehículos. Es el resultado del ataque perpetrado el domingo por la noche por cientos de colonos israelíes contra varias poblaciones palestinas en el norte de Cisjordania ocupada. Se produjo después de que un palestino matara a 2 hermanos colonos. El gobierno israelí ha enviado a cientos de soldados para tratar de controlar la situación. אסור בשום פנים ואופן שאנחנו נאפשר מצב שבו אנשים לוקחים את החוק לידיים. אני מבקש מכולם להישמע להוראות החוק ובעיקר לסמוך על צה"ל וכוחות הביטחון בכל מקום ברחבי הארץ. Este ataque de colonos, el más grave registrado en décadas, se ha producido en el contexto de una escalada de violencia en la región desde principios de año. 700.000 colonos israelíes viven en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. La comunidad internacional considera ilegales estos asentamientos, así como un obstáculo para la paz. Guardacostas italianos patrullan la playa tras la caída de la noche, donde hace unas horas se recuperaron los cadáveres de casi 60 migrantes, entre ellos 12 niños. Decenas más siguen desaparecidos en las aguas embravecidas de la costa de Calabria después de que su atestada embarcación de madera se estrellara contra unos arrecifes rocosos antes del amanecer del domingo. Alrededor de 80 personas han sido encontradas con vida, pero las autoridades temen que el número de muertos supere los 90, ya que algunos supervivientes han indicado que la embarcación llevaba al menos 150 personas a bordo cuando zarpó de Turquía. Se está investigando a 4 presuntos contrabandistas. Nell'occasione è stato individuato anche un presunto facilitatore, presunto scafista insieme alla pattuglia dei carabinieri e al momento sono in corso delle attività di indagine finalizzate ad accertarne la responsabilità in capo a questo e in capo anche ad altri 3 presunti facilitatori sempre di nazionalità turca che al momento sono in fuga e le ricerche sono in corso. El ministro del Interior italiano ha visitado el lugar de los hechos. Con un gobierno de derechas que se ha comprometido a frenar el flujo de migrantes hacia Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha expresado su profundo pesar por las muertes y ha culpado a los traficantes. Los lugareños afirman que han tenido muchos desembarcos de migrantes en el pasado, pero nunca una tragedia como esta. Los cadáveres están siendo trasladados a un estadio deportivo de la ciudad más cercana, Crotone.
Según grupos de seguimiento, más de 20.000 personas han muerto o desaparecido en el mar en el Mediterráneo central desde 2014. La invasión rusa de Ucrania, con su corolario de miles de muertos y millones de desplazados, será el tema central de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, inaugurada este lunes en Ginebra. Una reunión que culminará con la publicación de una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en el país. Escuchamos al secretario general de la ONU. The Russian invasion of the Ukraine has triggered the most massive violations of human rights we are living today. It has unleashed widespread death, destruction and displacement. Attacks on civilians and civilian infrastructure have caused many casualties and terrible suffering. La guerra en Ucrania es la parte más visible de las vivas tensiones que estremecen al planeta. En este marco está previsto que los debates duren casi 6 semanas. En los próximos 4 días, cerca de 150 dignatarios tomarán la palabra. Rusia estará representada por su viceministro de Exteriores. Son las imágenes más sobrecogedoras de Bakhmut. Publicadas por la agencia estatal rusa, muestran cómo la batalla más larga de la guerra en Ucrania ha dejado arrasada esta ciudad que antaño contaba con 80.000 habitantes. Las tropas rusas están echando el resto para tomar la localidad, que tras meses de lucha encarnizada aseguran tener prácticamente rodeada. Los ucranianos dicen que los ataques son continuos, pero que aún consiguen repelerlos. El jefe de la diplomacia saudí ha viajado por primera vez a Kiev, donde se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky. Faisal bin Farhan Al Saud se ha pronunciado a favor de un final de la guerra bajo el auspicio de la ONU y ha prometido ayuda a Ucrania por valor de $400 millones. Estas otras imágenes a vista de pájaro, difundidas por fuentes ucranianas, muestran supuestamente cómo tanques rusos y otros vehículos blindados de combate son volados por minas o detenidos por ataques ucranianos cuando intentan acercarse a Vuhledar, en Donetsk, última ciudad ucraniana atrapada en la guerra de desgaste con las fuerzas rusas. En las calles devastadas de Bucha, escenario de infames masacres durante la ocupación rusa del año pasado, la reconstrucción está en marcha. Pese a la tragedia vivida aquí, la ciudad ha abierto sus puertas a los refugiados venidos de otras zonas destruidas en las que la guerra causa estragos. Esta unidad de alojamiento temporal acoge a varias decenas de personas procedentes del este de Ucrania. El día de nuestra visita, una organización humanitaria estaba repartiendo alimentos. Tetiana es la coordinadora del centro. Huyó de la región de Donetsk. También se bate dentro de una organización que defiende a los presos políticos para tratar de salvar la vida de su marido. Мой дом оккупирован с 2014 года. В 2017 году за то, что мы остались украинцами на оккупированной территории, мой муж был похищен и уже находится в плену 6-й год. Мой муж прошел концлагерь, это изоляция, где он пробыл 10 месяцев. Его подвергали просто нечеловеческим пыткам и последствия этих пыток, то есть ухудшение состояния здоровья. У него переломаны ребра, спаленные все кишки от пыток тока, то есть он сейчас в крайне критическом состоянии. Медицинская помощь не оказывается, препараты не даются. Есть люди, которые лежат, под себя ходят, ребята за ними ухаживают. То есть они не передвигаются по 75 лет. Есть женщины в тяжелом состоянии. И Российская Федерация блокирует освобождение таких людей. То есть мы хотим, чтобы вообще нам помог весь мир, подключить все возможные СМИ, которые начали бы кричать об этих вопиющих нарушениях Женевской конвенции. Это хуже фашизма, то, что происходит сейчас в 21 веке в центре Европы. El Consejo de Europa ha mostrado su alarma por las condiciones de detención de decenas de ciudadanos ucranianos en Rusia y en Crimea desde su anexión en 2014. Una situación que se suma a los presuntos crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la invasión de Ucrania hace un año. En avril dernier, quelques 10 000 cas de crimes de guerre commis contre des civils avaient été recensés. Moins d'un an plus tard, c'est plus de 65 000 cas qui font l'objet d'enquêtes. Valérie Goria, à Bucha, pour Euronews. Se cumple un año de guerra en Ucrania y manifestaciones en muchas ciudades europeas piden el fin de la invasión rusa en el país.
En Roma, centenares de ucranianos pedían el fin de la ocupación entre banderas, pancartas y actuaciones teatrales críticas con el régimen ruso. Ucraina non è mai, non è loro e mai sarà, perché gli ucraini, anche se doveste congelarli lì vivi, appena potranno fare qualcosa si ribelleranno. Adesso anche i bambini sanno che chi bombarda non è America, ma sono i russi che bombardano. Più forte che ci sta nel nostro cuore è resistenza ucraina, perché siamo popolo pacifista e vogliamo essere liberi, è la nostra propria idea di libertà, perché combattiamo, se qualcuno non sa, noi combattiamo da 400 anni contro la Russia, proprio come aggressore. Lo mismo ocurría en Madrid, donde cientos de personas conmemoraban el aniversario del conflicto de Ucrania en un acto organizado por asociaciones y colegios ucranianos en la capital española. Los manifestantes, ondeando también banderas y pancartas, se reunieron en la Plaza de Colón para cantar, bailar y pronunciar discursos antes de marchar hacia la Plaza de Cibeles. Durante el fin de semana se celebraron también concentraciones y marchas similares en Berlín, París, Londres y otras capitales. En Portugal, miles de personas tomaron las calles de la capital para protestar contra el encarecimiento del coste de la vida. Los manifestantes exigieron al gobierno medidas para una vida más justa y el fin de la subida de los precios. Los organizadores de la protesta afirman que es urgente trazar un plan de emergencia para evitar una crisis mayor. Denuncian que la inflación está generando más desahucios de viviendas y la reducción de los salarios. De la crisis del coste de la energía, Europa ha pasado a la crisis del coste de la vida. Esta última tiene muchos componentes, pero el que más preocupa a los dirigentes políticos y más afecta a los hogares es la crisis del precio de los alimentos. En febrero, los precios del gas cayeron en Europa a su nivel más bajo en casi 18 meses. Sin embargo, los precios de los alimentos siguen su tendencia al alza. These lower energy prices that we have right now, they need to translate into lower cost of food production in order for us to see the price. For example, the prices that we're seeing at the supermarkets today, they reflect on energy prices 6 months ago when the food was produced. We believe that we'll only see a decline in food prices in about 6 months or so if energy prices stabilize. En enero, los precios de los alimentos subieron una media del 18,4% en toda la Unión Europea en comparación con hace un año. Hungría se situó como el país líder de la subida de precios de los alimentos. Los menores aumentos de precios se registraron en Suiza y Chipre. We think consumer confidence will definitely improve towards the end of 2023. But it's going to take much longer to resolve the cost of living crisis. El impacto de la crisis del coste de la vida es la amenaza más grave para la población mundial, según el informe de riesgos de 2023 del Foro Económico Mundial. La moneda iraní ha alcanzado un nuevo mínimo histórico, situándose por primera vez en 600.000 riales por dólar. Según los analistas, todo se debe a los efectos de las actuales protestas antigubernamentales en todo el país y a la ruptura del acuerdo nuclear de 2015. Se ha visto a un gran número de iraníes haciendo cola en las oficinas de cambio para comprar dólares, cada vez más escasos, ya que muchos han visto caer en picado los ahorros de toda una vida. La inflación alcanzó el 53,4% en enero frente al 41,4% de hace 2 años. Decenas de miles de personas llenaron el domingo la plaza principal de la Ciudad de México para protestar contra las reformas de la ley electoral que, según afirman, amenazan la democracia. Predominaron los colores blanco y rosa, los colores del Instituto Nacional Electoral. Las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron aprobadas la semana pasada. Recortarían los salarios, la financiación de las oficinas electorales locales y la formación de los ciudadanos que operan y supervisan las mesas electorales. Esta será su casa, donde vivirán por décadas. Así se ha pronunciado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el día en el que estrena su megaprisión con el ingreso de los primeros 2.000 pandilleros.
Presentada como la megacárcel más grande de América, la nueva infraestructura está diseñada para albergar a 40.000 delincuentes y fue inaugurada este mes por el presidente salvadoreño. Bukele libra una guerra contra los grupos del crimen organizado desde marzo de 2021. La gigantesca prisión ha sido objeto de duras críticas porque violaría derechos humanos y por ir en contra de las normas internacionales. Incluye pabellones de confinamiento con cabinas metálicas y celdas de castigo. Francia da un giro en la remontada de Escocia y vuelve a meterse en el Seis Naciones después de su derrota contra Irlanda. Un partido muy tenso en el que las dos selecciones vieron tarjetas rojas en los 10 primeros minutos. Fue Gaël Ficou quien acabó sellando la victoria para la selección francesa en Saint-Denis. Los hombres de Fabien Galtier se impusieron por 32-21, un buen resultado según François Cros, que aseguró que los azules tuvieron que emplearse a fondo durante el partido, más aún después de su actuación defensiva en Irlanda en la segunda jornada. Los irlandeses de Andy Farrell mantuvieron la compostura para ganar en Roma el sábado y continuar con su racha de imbatibilidad. Por otra parte, Inglaterra superó a Gales por 20-10 en Cardiff y está ahora a 5 puntos de Irlanda, que jugará contra Escocia el 12 de marzo. La Berlinale concedió el sábado el Oso de Oro al documental Sur Radaman del director francés Nicolas Philibert. La película lleva a los espectadores a una barcaza en el río Sena, en París, que funciona como una residencia de día flotante para adultos que sufren trastornos mentales. At first I want to tell an immense thank you to La Berlinale. En una noche llena de sorpresas, el Oso de Plata se lo llevó una pequeña actriz española de 8 años, Sofía Otero, por su interpretación de una niña transexual en 20.000 especies de abejas, de la directora española Estíbaliz Urresola. Jacques-Henri Lartigue, uno de los fotógrafos más grandes del siglo XX, es conocido sobre todo por sus fotografías en blanco y negro. Pero la Fundación Canal de Madrid presenta una rara exposición de sus fotografías en color, en particular de la época de los 30 gloriosos y los momentos felices que inmortalizó. El color es la mejor manera de captar el encanto y la poesía de la vida, decía Lartigue. Es uno de los artistas más atípicos del siglo XX. M.C. Escher nació hace 125 años en La Haya, Países Bajos, y este año la ciudad le rinde homenaje con una exposición de sus principales obras. Titulada Escher, Otro Mundo, la exposición del Kunstmuseum combina obras del maestro holandés con instalaciones arquitectónicas que dan vida al extraño mundo de Escher. Y cerca del Támesis, en pleno centro de Londres, la Hayward Gallery cambia por completo su apariencia con las instalaciones y esculturas de Mike Nilsson. Se trata de obras a gran escala, muchas de las cuales se exponen aquí por primera vez desde su creación original. Todas ellas están construidas a partir de materiales reciclados, procedentes de desguaces, tiendas de chatarra, subastas y mercadillos. Hasta aquí llega nuestro informativo de hoy, pero les recordamos que seguimos con ustedes a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Pero no nos vamos sin antes agradecerles a ustedes, nuestros seguidores, ya que nuestro canal de YouTube ha alcanzado los 2 millones de suscriptores. Muchísimas gracias y esperamos seguir creciendo juntos para traerles lo mejor de las noticias del mundo. Los dejamos con el No Comen del Día en Moscú, con una celebración popular que marca el final del invierno y el inicio de la primavera. Hasta mañana. По телевизору показывают.
Да, все понятно. Два с творогом. Два мяса дайте. Саша! Мы кушать идем, хочешь с нами? Пойдем. Молодцы, девочки!